Nosotros la semana pasada en Spin contamos, la semana pasada solamente 26 menciones a Xóchitl Gálvez, que además, como ya vimos ahorita, el presidente le dice señora Xóchitl, Xóchitl, no le dice senadora Xóchitl Gálvez, ¿no? Le dice señora Xóchitl, como despectivamente para tratar de minimizarla. Si te parece bien, vamos a ver primero este asunto de Xóchitl Gálvez, regresamos y platicamos un poco sobre ese tema. Okay. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xóchitl, no? Denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba. Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene 2 empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. Y dimos a conocer que en 9 años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por 1.400 millones de pesos. Una empresa próspera. Y empiezan a decir que no jugamos limpio. Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado. Todavía no. Una vez que nos notifiquen, pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Como es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos, pues, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México. Tardaron más de 3 décadas saqueando al país, robando a manos llenas. Y como se dio el cambio y se inició la transformación, están que no los calienta ni el sol ni el calor. Y quieren regresar. Bueno, pues precisamente esta semana entrevistamos a Xóchitl Gálvez aquí en Atypical TV, y cuando Xóchitl vendía gelatinas era una niña, estaba en primaria. Estudió la prepa con mucho trabajo porque no estaba cerca de su casa, tenía que pagarla, y luego decidió venir a México y estudiar una carrera, entró a la UNAM, estudió, le fue bien, le costó trabajo, pero le fue bien. Y a diferencia de lo que ha hecho López Obrador, porque él dice que estudió, ¿no? Que se tardó 1000 años, y Xóchitl estudió, hizo una empresa, y Xóchitl tiene creo que 60 años de edad, ¿no? O sea, ha trabajado toda su vida lo que este señor no ha hecho. Y Xóchitl pues ha vivido de eso, de su empresa, ¿no? Y también fue una mujer, ha sido una mujer que ha ayudado mucho a la sociedad. Y este señor pues nunca ha dado trabajo, ¿no? Xóchitl sí, es una empresaria, y él vivió siempre de los sueldos de los partidos políticos, del dinero en efectivo de los partidos políticos. Se dice que del dinero en efectivo de otros lugares no muy legales. Y se expresa de esta manera de una pues posible candidata que lo amenaza, que lo tiene tan de mal humor, preocupado, también a Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum pues de plano no prende, y usar, es decir, que puedo seguir hablando porque no me han notificado, la ley ya está, él sabe que no debe meterse en temas electorales, no le tienen que notificar, tuvieron que notificar a través de la página de internet y de los periódicos, y entonces se le da por notificado, y es increíble que tenga que decir algo así para seguir hablando de un contrincante. ¿Por qué no nos habla a lo mejor de economía, del derrame de Pemex, en fin, de todas las cosas, de todos los atentados que han tenido policías en Tamaulipas, en Jalisco? No, él sigue hablando, ¿no?, de politiquería, como él le llama.
Sí, y además falsamente, porque esas cifras de los contratos que dice 1.400 millones de pesos, no es así, fueron menos de 70 millones. Y además, bueno, pues ojalá y cuando uno firma un contrato con quien sea de cualquier tipo, todo sea ganancia, pero Sí. pues son los costos, ¿no? Sí. Entonces no todo es ganancia, para empezar. Segundo, claramente hay un tema que tiene que ver con que el presidente López Obrador, como dice, se siente amenazado y pues le han de haber pasado una encuesta en la cual pues claramente Xóchitl Gálvez venía creciendo en la opinión pública y en lugar de dejarla de lado y hacerle un vacío, la lleva al centro de la conferencia y entonces se vuelve un conflicto entre López Obrador y Xóchitl Gálvez, que además pues evidentemente Xóchitl Gálvez le responde, ¿no? Y el hecho de responderle, pues hace todavía, perdón, que el presidente se enoje más. Entonces, la razón por la cual Xóchitl Gálvez ha crecido, no solo ha sido su decisión de pasar de la Ciudad de México a la búsqueda de la presidencia, sino en buena medida que la forma en la que maneja el equipo del presidente López Obrador y el presidente en la conferencia esa crisis, llamémosla así, de un personaje de oposición que toma un lugar preponderante en la opinión pública, no lo saben manejar. Y como hemos visto, las conferencias de prensa no resuelven crisis. Esto era una crisis, es una crisis para el gobierno, para el posicionamiento del presidente y de sus candidatos. No la saben manejar y genera una nueva crisis, que esa crisis nueva es que entonces las medidas cautelares que tiene el Instituto Nacional Electoral, hablaremos de eso en un momento, le tienen que decir que pare porque claramente está violando la ley. Una ley que ya hemos platicado aquí es producto de una queja y una inconformidad de parte del presidente López Obrador cuando era candidato en 2006 y que argumenta que esa fue la razón por la cual hubo fraude y por la cual él perdió. Porque perdió por el fraude según esto, o no perdió. No lo sé, ya ni sé en qué anda. Pero en todo caso, él no lo puede demostrar. Él dice que eso fue la razón y ahora él lo está haciendo exactamente igual o peor, porque además pues aquí está utilizando la conferencia de prensa todos los días. Entonces, con estas menciones, nosotros la semana pasada en Spin contamos, la semana pasada solamente 26 menciones a Xóchitl Gálvez, que además, como ya vimos ahorita, el presidente le dice señora Xóchitl, Xóchitl, no le dice senadora Xóchitl Gálvez, ¿no? Le dice señora Xóchitl, como despectivamente para tratar de minimizarla. A las mujeres de su gobierno no les dice señora, no le dice señora Claudia Sheinbaum, la señora Sheinbaum, no. A ella le dice la jefa de gobierno o le dice la doctora Sheinbaum, en fin, pero no le dice señora para tratar de minimizar. Y esa cuestión, pues evidentemente tiene que ver con una molestia evidente y un machismo del presidente que no lo puede controlar. Quienes tienen estos rasgos psicológicos, es imposible que puedan contenerse al momento, además, pues ya sabemos de estar hablando 2 horas todos los días, sin un guión, estar improvisando, y además está enojado, porque lo que el presidente, ya lo hemos visto aquí también, lo que lo guía y lo que lo centra es el odio y el coraje, no las cifras, no los anuncios favorables, todo. Entonces, con ese antecedente y con una perspectiva, sobre todo de menciones a Xóchitl Gálvez, que nosotros contamos hasta el lunes pasado, que fue cuando el último día que el presidente pudo hablar de Xóchitl Gálvez de acuerdo con las medidas cautelares del INE, nosotros contamos 79 menciones. No, bueno. En todas las conferencias. No. Es muchísimo. No. En todas las conferencias, en más de 1,130 conferencias, 79 menciones. De esas 79 menciones, solo en 6 conferencias fueron 33. Entonces, en una semana, casi la mitad de todas las menciones en los 5 años de gobierno. Evidentemente, el presidente está fijado en esto y va a ser muy complicado, y vamos a seguir hablando seguramente de Xóchitl Gálvez, va a ser muy complicado para el presidente deshacerse de este mal inicio, de este mal arranque, y me parece una mala decisión en tratar de contener un tema, de minimizar, cuando en realidad lo único que hicieron fue subirlo más y meterlo en la discusión pública.
Bueno, y además también nos enteramos que él redactó las condiciones para las corcholatas y cómo Claro. iban a hacer la campaña. No es que no supiéramos, pero ahora sí sabemos que de puño y letra fue él metido en el proceso electoral más de un año antes. Llevan 2 años, ¿no? Más o menos ya en campaña. Y pues tampoco les está yendo bien a sus corcholatas en eventos vacíos, en donde se agarran a pleitos, se aventan las sillas, se dicen cosas entre ellos. Y entonces surge Xóchitl, una mujer de origen indígena, y entonces se atreve a decir, ¿no?, que es millonaria, que no puede ser que una mujer de la nada se vuelva empresaria, que eso no existe, ¿no? Pues que no es de la nada, ese es el tema, ¿no? Ahí está la falsedad en el argumento, la falta de lógica en el argumento del presidente. Y claramente, si no tiene nada que hablar de los candidatos de Morena, es porque él dice que no se quiere meter, pero entonces sí puede hablar de los candidatos del frente. Pues claro, hay una contradicción, y esa contradicción ya le costó esta llamada de atención, que repito, y como bien dices tú, no tiene que ver con una cuestión de esperarse hasta que lo notifiquen. Ya está la ley ahí, el presidente la conoce, pero bueno, pues ya sabemos que no le La puedes, ley no es la- que no le no, puedes ajá. ir con el presidente con que la ley es la ley.